Dios les bendiga, ¿cómo están? Yo soy el pastor Giovanni de León, qué alegría saludarles una vez más a través de este medio y queremos aprovecharlo al máximo. Quiero platicarles sobre un tema que me parece es muy fundamental. Yo sé que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo en donde tenemos que predicar a diestra y a siniestra, tenemos que recordar todas las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y pues tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en sabiduría. Pero el Señor estaba poniendo en mi corazón una de las cosas que son muy importantes, pero que muchas veces hemos descuidado y quizás hemos estado o hemos dejado, más bien dicho, de predicar, de enseñar. Y yo quisiera hablar sobre la importancia del bautismo en agua. Basándome en San Marcos capítulo 16 y versículo 15, que dice la Escritura, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Cuando miramos detenidamente este versículo o estas verdades que el Señor Jesucristo mismo habló y nos las dejó plasmadas acá en el evangelio, nos damos cuenta que el asunto de la salvación no solamente conlleva fe, sino que también conlleva obras. El apóstol Santiago Jacobo es lo mismo, hice un video referente a eso. Él escribiendo en la carta a Santiago, él dice que la fe tiene que llevar obras. Una de las obras, diría yo que la primera obra de fe que el creyente debe de hacer para consolidar su salvación, quizás no que las obras lo vayan a salvar, pero sí obras para consolidar su salvación, para consolidar su fe. La primera obra, basándome en estos versículos, en estas verdades que el Señor dijo, tiene que ser el bautismo. Tiene que ser el bautismo en agua. Porque ¿de qué serviría solamente creer y no de alguna manera sellar, confirmar, consolidar esa fe que se está profesando? De tal manera que el bautismo en agua, ¿por qué yo me estoy tomando este tiempo y a las 7 de la noche pues también voy a hacer la transmisión? Pero ¿por qué es importante esto? Porque a veces pensamos que solamente tenemos que abrir nuestro corazón, recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y que Él tome nuestro corazón y nada más. Realmente nosotros tenemos que sellar ese acto de fe que habremos hecho. ¿Cómo se sella? ¿Cómo se confirma? ¿Cómo se consolida? Con el bautismo en agua. Ahora bien, ¿qué es bautismo? La palabra bautismo lo que significa es sumergirse totalmente, identificarse con alguien o con algo. En este caso, cuando el bautismo es en agua, por causa de que yo profesé la fe en Jesús como mi Salvador, entonces ese bautismo viene a identificarme con Jesús. Digamos, pueden haber muchas clases de bautismo. De hecho, en la Biblia por lo menos podemos encontrar unas 7 clases de bautismo. ¿Cómo yo sería bautizado, por ejemplo, en el Espíritu Santo? Cuando yo
me sumerja completamente en el Espíritu Santo y entonces haya una señal, haya una identificación con el Espíritu Santo y entonces para que yo tenga una identificación con el Espíritu Santo, yo me tengo que bautizar en él. En este caso, ese bautismo viene a ser con la llenura del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones es el hablar en lenguas, aunque el hablar en lenguas también es un don. Pero eso es por hablar del bautismo del Espíritu Santo. Si yo quiero, digamos, tener una identificación con la palabra, por decirlo así, con las Escrituras, yo tengo que tener un bautismo con las Escrituras. ¿Cómo se da eso? Me tengo que sumergir, me tengo que meter en las profundidades de la palabra y navegar ahí, estudiarlas, meditar en ellas, aprenderlas. Entonces, el significado del bautismo, lo que nos trae a la mente es el meternos, el tener una identificación plena, una confirmación tal que entonces uno viene a ser uno con eso. En este caso, volviendo otra vez al bautismo, por causa de que yo creo en Jesucristo, es lo que se conoce como el bautismo en agua. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado y empezó a preparar el camino del Señor Jesucristo, él empezó diciendo: es un tiempo para que ustedes se arrepientan de sus pecados, para que ustedes cambien su conducta, pero inmediatamente los confrontaba y les decía: si ustedes están dispuestos a arrepentirse, si ustedes están dispuestos a cambiar, si ustedes están dispuestos a recibir esta fe, este cambio de vida, entonces lo van a confirmar, se van a identificar bautizándose. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba y los que se arrepentían de una vez los iba bautizando en el río Jordán. Entonces, a grandes rasgos, bautismo es la confirmación, es la identificación que cada creyente va a tener de su fe. No va solamente la fe, sino va fe y bautismo. Por eso el Señor Jesucristo entonces acá dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Porque si yo creo, entonces me voy a bautizar. Ahora, ¿por qué esto es bien importante? Porque por lo menos yo lo he visto por algunas 2 décadas, o tal vez más, pero digamos como por 2 décadas, yo lo que he visto que acá en el occidente, y por ejemplo yo estoy acá en California, en Hemet, California, pero me doy cuenta que en esta parte del planeta, en el norte de América, muchos creen en el Señor, muchos han creído en el Señor, pero no han considerado el asunto del bautismo. Y esto es un problema, porque de alguna manera lo que creen no está consolidado. Lo que creen no está confirmado delante de los ojos de Dios. Quizás tengan una devoción, quizás tengan una sinceridad, pero que es necesario que con el bautismo tienen que sellar su fe. Hemos visto casos, yo personalmente he visto casos de gente que ha creído en el Señor Jesucristo, pero que no se ha bautizado. La pregunta es, ¿irá a ser salva una persona que ha creído en Jesucristo, pero que no se ha bautizado? Bueno, la respuesta sería, ¿qué le ha impedido que se bautice? Tal vez yo no diría que es salvo o no salvo, sino más bien confrontaría a esta persona que no se ha bautizado, qué es lo que te ha impedido que te bautices. Porque si tu fe es genuina, si tu creencia en Jesucristo es genuina, entonces
la pregunta tal vez yo te la tendría que hacer a ti: ¿por qué no te has bautizado? Porque si yo creo en algo, lo próximo es que yo me identifique con ello. Es algo así como aquella pareja de un muchacho y una muchacha que se profesan amor eterno, se aman, creen el uno del otro, en que es su media naranja, en que es su amor para siempre. La pregunta es: ¿qué impide que no se bauticen? El bautismo de una pareja que se ama tiene que ser el matrimonio. Entonces, ahí la pregunta sería: ¿qué impide? Si se aman, si se profesan amor eterno, ¿qué impiden que den el otro paso que va junto, que sería el matrimonio? Igual es la vida cristiana, la vida de fe. Si yo creo en Jesucristo y mi fe, mi creencia en Él es genuina, ¿qué impide que yo me bautice? No tendría que impedir absolutamente nada. Si hay dudas, si de alguna manera no se considera el bautismo tan importante, entonces su fe no es importante, entonces su fe no es genuina. De esa manera trabaja Dios. Dios espera que nosotros confirmemos nuestra fe, que hagamos la primera obra de fe, que en este caso sería el bautismo. Ahora, yo revisando algunos ejemplos en la Escritura, por ejemplo, me doy cuenta que todos, antes de venir a Cristo, cuando todavía no le habíamos entregado nuestro corazón, cuando todavía no habíamos confesado nuestros pecados, los que los hemos confesado, pero me doy cuenta que toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia lo considera como un pecador. La Biblia lo considera como una persona que está alejada de las promesas, de los pactos, del reino de Dios, de la vida en abundancia, etc. Está alejado completamente de Dios. Pero que entonces, una vez que esa persona viene y recibe al Señor como su Salvador personal, entonces todo su pasado es cambiado. Todo, digamos, su récord espiritual es transformado de condenado a redimido, según Dios, según las Escrituras. Pero que entonces, antes de que una persona tome la decisión de recibir el plan de salvación de Dios, de recibir a Jesús, antes de eso, entonces es un pecador. Así estábamos todos. Y el ejemplo que quiero poner es el que representa a todos los pecadores antes de Cristo. De alguna manera yo lo logro ver en un hombre que era un soldado que vino a encarcelar al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 33. Y me doy cuenta que este hombre, como pecador, que representa a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no han confesado sus pecados y por consiguiente sus pecados no han sido perdonados, me doy cuenta que este hombre, a la hora de ver la propuesta de Jesús de salvación, a la hora de escuchar el mensaje de salvación, lo primero que él entiende es la necesidad de ser salvo. Y él le dice al apóstol: ok, ¿qué he de hacer yo para ser salvo? Fíjate que estamos tratando el tema del bautismo. Ese es nuestro tema, el bautismo en agua. ¿Y por qué es importante? Explicamos que el bautismo en agua es importante porque es el acto que va a permitir identificación, que va a permitir confirmación. Hasta que el hombre y la mujer no confirme su fe, no se identifique, es como que su fe estuviera ambigua.
el que cree en Jesucristo como su Salvador personal, pero que todavía no se ha bautizado, su fe no ha sido completada. Necesita una obra de fe para ser salvo, que sería el bautismo. Y este pecador, volviendo a este ejemplo, este soldado, que ya dije nos representa a todos aquellos que no han recibido a Cristo, a la hora de escuchar el mensaje de salvación, él se hace una pregunta y dice, ok, yo quiero ser salvo, yo quiero ser perdonado, pero ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces el apóstol Pablo le contesta y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces lo primerito es creer, lo primero es recibir el plan de salvación, confesar los pecados, arrepentido de los mismos, y entonces recibir el perdón de parte del Señor. Pero una vez que este soldado creyó en el Señor Jesucristo, se convenció de que ya no podía vivir más sin Cristo, porque la vida que llevaba era una vida separada de Dios, pero que ahora recibe el perdón del Señor, entonces inmediatamente él confirma su fe. Él se identifica con la confesión de fe que acaba de hacer, y dice la Biblia que en ese momento el apóstol Pablo lo bautizó, y no solo a él, sino a toda su familia, porque el asunto de la salvación, otra vez, lo primero que se tiene que hacer para ser salvo es confesar a Cristo, creer en Él, pero inmediatamente confirmar esa confesión de fe. ¿Cómo se confirma? Con el bautismo. Y el carcelero fue bautizado. Entonces, era pecador cuando confesó sus pecados y recibió el plan de salvación, recibió a Jesús como su Salvador, entonces pasó de ser pecador a ser un perdonado, a ser un redimido de Dios. Sus pecados fueron perdonados, pero él necesitaba confirmar eso, él necesitaba a identificarse con eso. ¿Cómo se bautizó? El bautismo, entonces, de alguna manera también lo que hace es que lo que simboliza el bautismo en agua es que cuando una persona se sumerge en las aguas, es como que dijera, yo estoy convencido de la vida nueva que quiero, me sumerjo en el agua, y esa es una simbología de decir, ahí voy a dejar la vida vieja, y cuando sale del agua, sale a novedad de vida. El bautismo en agua, entonces, lo que significa que el Señor lo hace en un segundo espiritualmente, porque es por la fe, es cuando se sumerge, cuando se bautiza la persona, está diciendo, meto mi vida pasada, meto mis pecados, dejo mi pasado ahí en las profundidades del agua y salgo a novedad de vida. De hecho, hay un pasaje donde el Señor Jesucristo dice que cuando Él perdona nuestros pecados es como que los mete en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. El bautismo, más o menos, eso es lo que simboliza. Ese es el caso del pecador. El asunto es que a veces, como lo dije hace un momento, hay personas que solo han creído en el Señor. Y digamos, hay casos. En Hechos capítulo 16 y versículo 14, nos habla de un caso de una mujer que ya no era pecadora, como en el caso del soldado, del cual Pablo predicó, y luego él creyó, el soldado, y después el apóstol Pablo bautizó. Pero Lidia, según Hechos 16:14, era una mujer que había creído en el Señor, y que no solo creía, sino que adoraba. Era una persona de devoción, era una persona que de alguna manera ya había dejado la idolatría, ya había dejado de desagradar a Dios con las cosas que Dios pide que no se hagan. Entonces, Lidia viene a representar aquel grupo, llamémoslo incluso de cristianos si tú quieres,
Lidia viene a representar a un grupo de personas que incluso pueden ir a la iglesia, adoran a Dios, obedecen a Dios, ofrendan a Dios, diezman si tú quieres, pero que por causa que no se le ha explicado la importancia del bautismo, no se han bautizado. Pero nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo, otra vez ahí en Hechos 16:14, al igual que con el soldado, le presenta el plan de salvación y la importancia de ser bautizado, entonces a Lidia también le dice que es necesario que se bautice. Que no solo es el creer, que no solo es la adoración, sino que se tiene que bautizar. Entonces en Hechos 16:14 vemos que Lidia y su casa, tal vez lo vamos a leer en las Escrituras, porque esto para mí es muy, muy importante. Gente cristiana que puede tener mucho tiempo de haber aceptado a Jesucristo, pero que no se ha bautizado. ¿Por qué? Se tienen que bautizar porque tienen que confirmar su fe. Pero les estoy poniendo ejemplos bíblicos porque tal vez no solo a ti te pasa, no solo a ti te ha pasado, sino gente que no sabía la importancia del bautismo y quedó registrada en la Escritura, nos muestra que no es la forma correcta. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que os sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces Lidia era una mujer que no solo adoraba a Dios, no solo amaba a Dios, sino que dice había sido fiel a Dios ella y su casa, pero que no se habían bautizado. Entonces, como les decía, ¿cómo es posible que alguien tenga tanta fe en el Señor y no se haya bautizado? Quizás porque no sabía la importancia, quizás porque no se le había enseñado, pero también quizás porque no consideraba necesario el asunto del bautismo. Pero vemos en la Biblia de la Escritura que cuando Pablo ve que es una mujer que adora a Dios, que ama a Dios, y aún que está sirviendo a Dios, no le dice: muy bien, Lidia, sigue adelante, tú eres una mujer salva. No, sino que lo que le dice es: tú necesitas confirmar tu fe, tú necesitas identificarte con lo que estás haciendo. Y Lidia le preguntó: ¿y cómo lo hago? Tienes que bautizarte. Y se bautizó inmediatamente en el agua. Está el caso de gente que ora en sus casas, gente que teme a Dios, incluso también hace obras de caridad. El ejemplo: Cornelio, un centurión, un hombre que tenía a cargo 100 soldados. En Hechos capítulo 10 y versículo 48, dice que el apóstol Pedro mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces ellos les rogaron a Pedro y a los que estaban con él que se quedaran por algunos días. Cuando el apóstol Pedro les bautizó tanto a Cornelio como a sus familiares, cuando ellos de tiempo eran personas que oraban al Señor, tenían esa devoción, hacían obras de caridad, digamos que temían a Dios, porque es lo que dice el versículo, pero que les faltaba algo: el bautismo. Entonces vemos que es importante bautizarse. Tengo discípulos que tenían convicción. 12 hombres, por ejemplo, en Hechos 19, capítulo 19, versículo 7, dice la Escritura: eran por todos unos 12 hombres,
a los que se bautizaron. Bueno, dice el versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pero el versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pablo puso las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y eran como 12 hombres. Ahora, yo quiero detenerme un poquito para explicar estos versículos, porque esto va un poquito más allá de lo que hemos estado diciendo. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio y por lo tanto entonces están en un estado de separación de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay personas que por causa de que nunca han recibido el Evangelio ni a Jesús como su Salvador personal, están en un estado de perdición, están en un estado alejado de Dios. Pero que Dios amó a todo el mundo y quiere que todos sean salvos a través de Él. Y estas personas pueden cambiar su estado de condenación si reciben a Jesús. Ese fue el caso del soldado allá en la cárcel. ¿Te recuerdas? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree y necesitas ser bautizado y entonces serás salvo. Y de esa manera sucedió. Pero lo interesante es que hay personas que tal vez ya recibieron a Jesús en su corazón como Lidia, que adoran a Dios, temen a Dios, pero que no han sido bautizados. Y entonces necesitan ser bautizados como el caso de Lidia. Hay otros casos como Cornelio, que son personas que oran, ayunan, temen a Dios, hacen obras de caridad, pero que tampoco han sido bautizados y que necesitan ser bautizados porque Pablo bautizó tanto como a Lidia como a Cornelio porque era necesario. Pero en este pasaje lo que yo logro ver es que hay personas que incluso se han bautizado. Esto va más allá. Fíjate cómo van cambiando los ejemplos. Hay personas que incluso se han bautizado, pero que no se bautizaron con la convicción, que no se bautizaron con la identificación que esto conlleva, sino que lo hicieron nada más porque todos lo estaban haciendo. Hay personas, mira, te lo voy a poner de esta manera. ¿Te acuerdas de cuando el Señor dijo en aquella parábola que muchos le dicen, Señor, Señor? Y Él les contesta, ¿por qué me llamáis Señor y yo no los conozco? Esto va a suceder incluso en la fiesta de bodas que la iglesia está esperando. La pregunta es, ¿por qué estas personas le dijeron al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hacíamos lo otro? Señor, nosotros estábamos en la iglesia, nosotros predicamos, nosotros hacíamos milagros, nosotros ofrendábamos, nosotros diezmábamos, nosotros esto, nosotros lo otro, nosotros éramos, Señor, cristianos. Y el Señor les dice, yo no los conozco. La pregunta es, ¿por qué puede suceder eso? La respuesta es en que mucha gente profesa a Jesús como su Señor, quizás canta, sabe los cánticos, se dice ser cristiano, pero realmente no lo es.
Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Porque su confesión de fe no fue genuina. Nunca la persona, este tipo de personas, no todos, pero hay un grupo de personas que están en las iglesias, toman la Santa Cena, hacen todo lo que acabo de mencionar, oran, ayunan, adoran, diezman, ofrendan, profetizan, predican incluso, sanan enfermos, pero Dios no los identifica. Dios no los conoce. Ahora, ¿por qué? Porque estas personas no aseguraron su fe. No confirmaron su fe. Por eso, miren, hermanos, nosotros debemos de examinarnos si realmente estamos en la fe. Nosotros debemos de examinarnos si realmente nuestros pecados han sido perdonados. Por eso dice el salmista: bienaventurado el hombre cuyos pecados le han sido perdonados. Pero debemos de asegurarnos que realmente nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo sabemos si nuestros pecados han sido perdonados? Si nosotros realmente ya venimos delante del Señor y nos arrepentimos. Si nosotros nos arrepentimos de verdad, de todo corazón, y le pedimos perdón a Dios y nos estamos apartando del mal, ten por seguro que tus pecados te son perdonados. Pero inmediatamente, ya que confesamos a Jesús como nuestro Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados, inmediatamente esa persona tiene que confirmar el acto que está haciendo, la confesión que está haciendo. ¿Cómo? Bautizándose. Porque el bautismo va a dar testimonio en el cielo y le va a dar testimonio a la gente de que lo que estamos haciendo es con sinceridad y es con devoción y que es lo que realmente queremos hacer. Pero hay gente que entonces solo ve a otros hacer cosas y lo hace. De repente alguien está escuchando el mensaje y se le hace la invitación: ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús? Y de repente alguien está compungido, alguien está necesitado y dice: no, yo necesito a Cristo porque necesito el perdón de mis pecados, yo necesito la salvación, yo necesito cambiar de vida. Y de repente dice: yo recibo a Cristo. Y el amiguito, la amiguita que está a la par, al ver que el otro levantó las manos, pues yo también. Y entonces, a los ojos de los demás, los dos recibieron a Cristo. Pero delante de Dios, solo el que sabe lo que está haciendo y la necesidad que está expresando, solamente esa persona. El otro, solo porque lo estaba viendo. Y tal vez esa persona así, entonces a esa persona se le dice: ahora tus pecados son perdonados, tú eres hijo de Dios, y sigue adelante. Y esa persona, la persona que solo copió porque no se podía quedar sola, no podía dejar solo al amigo ahí con la mano levantada, sino que lo hizo también. Entonces esa persona no tiene convicción y se empieza a creer lo que los demás le dicen: no, tú eres un hijo de Dios, ahora tú eres una nueva criatura, y esto y lo otro. Pero esa persona ni siquiera ha hecho su confesión de fe. Pero imagínate que siga así, de repente también la otra persona con convicción dice: no, yo necesito confirmar mi fe, yo necesito identificarme con Jesús, y se bautiza la otra persona también. ¿Y tú también te vas a bautizar? Sí, pues yo también. ¿Cuándo? Dentro de 8 días o qué sé yo, mañana, cuando está programado el bautismo. Se va y se bautiza, pero no hay una convicción, ni siquiera sabe por qué se está bautizando. Solo se está bautizando porque le dijeron que hay que bautizarse. ¿Quién? Lo está oyendo y su amigo se va a bautizar. Entonces ya creyó, ya se bautizó, pero ni siquiera lo ha hecho por convicción. Pero sigamos, imagínate, entonces se sigue yendo a la iglesia, está ofrendando, el amiguito está ofrendando todo, también él o ella diezma, ofrenda. De repente se empiezan a hacer llamados para servir en la iglesia. El amiguito, el hermano empezó a crecer, de repente empezó a servir en alguna área, pues también él. Entonces, y de esa manera puede esta persona incluso llegar hasta predicar.
puede llegar hasta ir y empezar a desenchamucar, a echar fuera demonios. Y no estoy exagerando, porque la Biblia dice claramente que muchos le van a decir al Señor en aquel día: pero si echamos fuera demonios. O sea que es posible. Y te estoy mostrando que 12 hombres ya se habían bautizado, según este pasaje, con Juan el Bautista. ¿Y por qué Pablo los bautizó? ¿Se puede bautizar 2 veces, pues? No. Si Efesios capítulo 1 dice que solo es un bautismo, una fe, un Señor, una iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo bautizó a estos 12? Entonces Pablo pecó, porque solo es un solo bautismo. Y él mismo lo escribió. ¿Y por qué entonces bautizó a estos 12? Porque estos no se habían bautizado con una identificación, no se habían bautizado con genuidad, con convicción, ni siquiera, yo creo, habían creído en el Señor. Porque cuando el apóstol Pablo les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Se quedaron viendo los unos a los otros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso, pues? O sea que no sabían, no entendían. Pero si eran creyentes y hasta se habían bautizado, entre comillas, ¿qué pasó? No tenían convicción. Entonces el apóstol Pablo les tuvo que explicar y ya los bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque es importante una identificación. Cuando miramos el libro de los Hechos, ahí mismo en Hechos capítulo 8, versículo 12 y Hechos capítulo 8, versículo 16, nos damos cuenta que inmediatamente después que mucha gente, la ciudad entera de Samaria, después que escuchó el mensaje de salvación por labios de Felipe, después de haber creído, dice que se bautizaron. Entonces, miren, amados hermanos y amigos, es muy importante, fundamental, que el creyente genuino en el Señor Jesucristo se bautice en las aguas, porque el bautismo va a ser la confirmación de su fe. Si alguien se dice ser creyente, si alguien se dice ser cristiano que ama a Dios, pero no se ha bautizado o duda del bautismo, con todo respeto, en bases bíblicas, yo te puedo decir, tu fe no es genuina. Si tú dices: no, yo sí creo en el Señor, y hermano, yo adoro al Señor, hermano, yo hago obras de caridad, bueno, entonces, ¿qué te impide que te bautices? Pero si no te bautizas, entonces no te estás identificando con Dios. ¿Por qué Jesús se bautizó en el agua? Porque Él nos enseñó, Él nos mostró la necesidad. Él se lo dijo a Juan. Juan le dijo: no, Señor, yo no te voy a bautizar a ti. Y el Señor le dijo: mira, Juan, me tienes que bautizar para que cumplamos toda justicia. Es decir, el bautismo es tan necesario porque es lo que va a mostrar el asunto de la justificación. Ese es el sello, ese es el primer sello, esa es la primera obra de fe que todo cristiano tiene que mostrar. Jesús no necesitaba el bautismo por causa que no tenía pecados, pero nos lo mostró por causa de que se tiene que cumplir justicia. El bautismo de Jesús fue para darle cumplimiento a la justicia. En el caso de Él, no fue por sus pecados, sino fue para mostrarnos el cumplimiento de la justicia. Entonces quiere decir que si nosotros no nos bautizamos, no estamos cumpliendo con los requisitos de la justicia, de la justificación que Dios nos trae. ¿Cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo Dios nos va a hacer justicia? Creyendo en el Señor y siendo bautizados. Jesús nos lo enseñó. Entonces, amados hermanos, ¿te has bautizado? Hermano,
creyente, hermano cristiano, tú que profesas a Jesús como tu Salvador, ¿te has bautizado? No, hermano, es que todavía tengo que recibir algunas clases. ¿Clases de qué? No, si tú tienes convicción, si tú tienes fe en que Jesús es tu Salvador y Él ha perdonado tus pecados, si tú ya no quieres más vivir la vida antigua, te tienes que bautizar inmediatamente. Inmediatamente. Porque el bautismo es la identificación con nuestro Señor. Que no te pase lo que le pasó a Lidia, aunque gracias a Dios Lidia terminó bautizándose, que no te pase lo que le pasó al centurión, aunque gracias a Dios él se terminó bautizando. Pero en el peor de los casos, que no te pase lo que le pasó a estos 12 hombres, que eran creyentes, hasta se habían bautizado, pero no sabían lo que habían hecho. Entonces, yo en esta hora vengo a decirte en el nombre del Señor Jesucristo que para que tú seas salvo, para que tu salvación se consolide, para que tu salvación se selle, esa salvación que Dios te ha dado por gracia, por su justicia, por su amor, tú la consolides con tu fe y con tu bautismo. Si hay agua, que nada impida que te bautices. Y tal vez hay otras preguntas que pudiéramos desarrollar. ¿Y cuál es el bautismo correcto? ¿El de aspersión? ¿El de rociamiento? ¿O el de sumersión? Bueno, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que lo que significa es empapado, mojado completamente, sumergido. Porque como te explicaba durante el mensaje, durante esta enseñanza, el simbolismo es que yo creí en el Señor y entonces ahora yo le voy a testificar al cielo y al mundo que mi fe es genuina y que yo no voy a regresar. Entonces me meto en el agua completamente, dejo toda la vana manera de vivir la vida vieja y salgo a novedad de vida. Entonces el bautismo tiene que ser de esa manera, sumergido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Dando a entender como el que cree, automáticamente se va a bautizar. El eunuco, cuando iba de camino a Etiopía, que venía seguramente de Samaria, Felipe le dice, antes de ir a Samaria, le empieza a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados a este hombre, y el hombre dice que recibió el mensaje de Felipe y creyó. Y una vez que creyó, inmediatamente le dijo a Felipe, si aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, si yo ya creí. Y dice la Biblia que en ese momento Felipe bautiza al eunuco. Entonces, no esperes más. Por favor, yo quería darte esta enseñanza a esta hora. Tengo una programación todos los días a las 7 de la noche, pero para mí fue importante, el Señor me habló de que es tiempo de que si no te has bautizado, te bautices. Si tú crees en el Señor Jesucristo, busca, llámanos si es necesario y te vamos a bautizar. Porque si no te bautizas, es como que tú estás indeciso. Y entonces tu fe no es genuina, no tienes convicción. Dios te bendiga y espero te bautices pronto en el agua. Y a partir de tu bautismo, entonces es como que tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo estoy comprometido contigo, y entonces Dios se va a comprometer contigo.
¿Por qué mucha gente no ve su libertad, su liberación espiritual pronto, aunque cree en el Señor? Porque seguramente no se ha bautizado y no ha mostrado esa identificación, no ha mostrado esa convicción. Entonces, ese compromiso. Si nosotros no estamos comprometidos con Dios, ¿cómo Dios se va a comprometer con nosotros? Comprometámonos con Dios. Así como los novios se profesan amor y quieren amarse, entonces el siguiente paso es el compromiso, el matrimonio. Nosotros creemos en el Señor, estamos convencidos de eso, bauticémonos. Dios te bendiga. Si tienes preguntas, escríbelas, vamos a tratar de responderlas. Envío un saludo a todos los rincones en donde nos puedan estar escuchando. Yo soy el pastor Giovanni de León. Un saludo, un abrazo y hasta pronto. Bendiciones.